va la segunda vuelta de encuestas dentro de las candidaturas a Santo Domingo Este. ¿Qué te parece? Yo te reitero. ¿Cómo juzgas tú los resultados? No, Acuérdate que hay gente que se acostó temprano y y no espera no la noticia. calcula, definitivamente. ¿Por qué tú lo dices? No, porque el PLD había anunciado en principio una metodología para escoger su candidato que implicaba que solo 2 de los encuestados que salieran punteros en ambas encuestas, pues irían a una tercera encuesta de desempate. Sí. Y se había dicho que si los porcentajes no eran tan altos. Y vemos acá que en la reunión de anoche, pues varió ese criterio y decidió presentar 4 finalistas para que se enfrenten en una próxima ronda de encuesta que deberá realizarse. Entonces, el comportamiento, sería bueno ver cómo anda el comportamiento y cómo quedaron la gente, porque hay aquí unos medios que tienen algunos detalles de cómo ocurrió. Okay. Ya es de dominio público que Domingo Jiménez es de los finalistas. Sí. Alfredo Martínez también es finalista. Karen Ricardo, finalista, y la diputada Isabel de la Cruz. Personas que uno entendía que debían estar entre los finalistas, no están. Y otro que ni por la idea le pasaba a uno, por ejemplo, el caso de Isabel de la Cruz, quedó como una de las finalistas. Y claro, parece que nadie fue una sorpresa. La tomaba en cuenta. ¿Qué dicen las encuestas? Dicen entonces que en una primera medición, el comportamiento fue el siguiente. Alfredo Martínez, 29.4. En una de las mediciones. En una de las mediciones, casi 30%. Isabel de la Cruz, 13.1. Karen Ricardo, 10.4. Janet Medina, 8.8. Domingo Jiménez, 7.8. Domingo Páez, 5.8. Perfecto Acosta. Oye, Perfecto, quedó bien. 5.3. Perfecto Acosta, sí. Eladio Martínez. En una segunda vuelta de encuesta puede endosarle su apoyo a uno de los candidatos. Eladio Martínez, 2.2. Luis Hernández, 2.1. Arismendi Bautista, 0.5. Tony Herrera, 0.4. Miguel Hernández, 0.4. Germán Peña de Guadalupe, 0.4. Y Washington González, 0.3. Esa es en la primera medición. En la segunda, los resultados fueron los siguientes. Domingo Jiménez sacó 13%. Karen Ricardo sacó 11%. Janet Medina, 10%. Alfredo Martínez cayó a 9%. En esa segunda encuesta. Perfecto Acosta, ahí sacó 8%. Isabel de la Cruz, 8%. Luis Hernández, 7%. Domingo Páez, un 6%. Eladio Martínez, 3%. Arismendi Bautista, 2%. Washington, 1%. Y Miguel Hernández, 1%. Tony Herrera, 1%. Y Germán Peña Guadalupe, el 1%. Esos fueron entonces los resultados. En esa encuesta, en la segunda encuesta que se haga entonces, hay que tomar en cuenta hacer una muestra más representativa dado el gran tamaño y las diferencias socioculturales dentro de un mismo municipio para poder aproximarse, para poder abarcar, porque ten por seguro que el Cañero, que en un sitio tiene 23, no, 29. 29 y en el otro está tan bajito, entonces seguramente que eso fue quizás una parte de las encuestas se hicieron muy alejadas de lo que es su zona de influencia. Mira, recuerda que de esos 4 que tú ves ahí, hay 3 que son diputados y los diputados regularmente hacen los trabajos en su circunscripción. Entonces, después de, por ejemplo, Karen, El Cañero e Isabel.
Entonces, por eso tú te das cuenta de que dependiendo del área, de la circunscripción en que ellos suelan accionar, pueden haber una influencia en su popularidad para fines de encuesta. Entonces, lo que hay que hacer es quizá una muestra más representativa, más universal, ampliando más, porque Santo Domingo Este es un universo donde tú encuentras desde sectores muy ricos, desde sectores de clase muy alta, hasta sectores muy representativos de los más pobres del país. Con una variedad de segmentos sociales representados, de gente que han sido siempre residentes de ahí, otros que son inmigrantes recientes, vamos a decir, recién mudados a esa zona, que hay que buscar la manera de cómo hacer una muestra más representativa de eso. Entonces, 2 hombres y 2 mujeres. Ajá, pero lo que no sé si son 3 o son 2 y 2. ¿Cómo así? Claro, Domingo Jiménez es un hombre de Leonel Fernández, eso no cabe duda. No sé Isabel de la Cruz, a quien responde dentro del PLD. Eso habrá que investigarlo, sí, para saber el comportamiento. Pero ahí estamos, uno viendo los resultados, lo que decíamos, que por qué no se incluyó una quinta persona ahí, que es la alcaldesa en funciones, Janet Medina, debido a que no está tan bajita tampoco la votación de ella en esas encuestas. Y parece ser una... No, entre las dos sacó un 18%, 8 en una y 10 en otra. Está muy próxima ella está muy próxima al de esos 4 que sacó menos. Mira, yo no sé, pero ahí tenían la oportunidad de resolver ese problema y no complicarse la vida, haciendo viso de más democrático de la cuenta. Cuando yo tengo un convencimiento, quizás infundado, de que esa plaza terminará siendo de una persona que responda al presidente de la República. Todo lo otro es mucho bulto, entiendo yo, por lo que expresaba ayer. El presidente perdió de manera aplastante en Santiago, el Distrito Nacional también, y yo no creo que vayan a entregarle a la tendencia y a las personas que responden al expresidente el municipio Santo Domingo Este, que no solo es importante por la cantidad de habitantes que tiene y votantes, cerca de 500,000 y tantos habitantes, un 2% aproximadamente de la población, sino también la cantidad de recursos que mueve ese ayuntamiento y la posibilidad de emplear un conjunto de compañeristas mío y nuestro que representa eso. Sí. Y todo esto es parte de esas luchas internas que hay al interior de esa organización, que no están luchando por el bicentenario de la República, están luchando por control económico y poder político. Eso es lo que se está viviendo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. El que sea candidato va a manejar un presupuesto enorme para fines de campaña. Para todo. También. Tú estás hablando de más de 3,000 millones de pesos. Sí. La importancia que tiene ese municipio, la representatividad de lo nacional que implica. Sí. Por lo tanto, yo creo que están perdiendo tiempo y están poniendo a las personas también a perder su tiempo, a crearse expectativas de que pueden ser nominados como alcalde. Por ejemplo, Domingo Jiménez dijo públicamente que él se inscribió bajo reservas. ¿Cómo bajo reservas? Claro, porque él entendía que no había forma de que él perdiera en las encuestas. Lo daban ganadores. Por lo tanto, al momento de hacer su inscripción, dijo que los resultados estaban condicionados a que le presentaran todas las fichas técnicas para él convencerse de que efectivamente no lo beneficiaron las personas que fueron tomadas en la muestra. Porque según él, sus 30 años de militancia en ese partido
y su conexión con ese municipio, el hecho de haber sido regidor de esa demarcación, y es una ficha conocida del PLD, no solo en el municipio, sino también a nivel nacional. Pero la encuesta al parecer... Y eso... la encuesta al parecer y no cuando fue le solo preguntamos que por qué hizo la reserva, él decía, bueno, porque el PLD en que yo me formé no es el PLD de hoy. Las cosas que se están viendo allá adentro eran impensables. Por lo tanto, cualquier cosa puede ocurrir. Claro. Fíjate cómo que estamos. Y se está hablando de un cuadro formado en el que el PLD ha invertido posiblemente millones de pesos en su formación. Y que conste, usted decía fuera del aire, que de todos los precandidatos, de todas las organizaciones, por lo menos lo que yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo más de una vez, yo creo que hay 4 que tienen claro qué es una municipalidad y lo que hay que hacer. De esos 4, bueno, habían 3 que eran del PLD, digo habían porque ya Manuel Jiménez se fue del PLD. Manuel tiene muy claro qué hay que hacer en un gobierno municipal. Domingo Contreras lo tiene muy claro. Domingo Jiménez también. Y Farideh Raful. Son los únicos que yo veo que tienen claridad de para qué debe ser un alcalde. Que no lo ejecuten en la práctica por las limitaciones y los vicios que en definitiva asumen, y los compromisos partidarios es otra cosa. Pero conceptualmente están bastante claros y sus programas de gobierno así lo dicen. Por lo tanto, sería un lujo para cualquiera de estos municipios tener una persona de esa que lo dirige. Sí. Pero no siempre se elige la capacidad y el talento. Y lo estamos viendo en todos los partidos. En el PLD no es una excepción. Posiblemente de estos 4, a lo mejor él o la que menos sabe de municipalidad resulta ser electo. Por lo que te he dicho. Porque es una persona que tiene que ser, reitero, es una aprehensión posiblemente equivocada, es una persona, tiene que ser del presidente de la República y de su tendencia. Sí, así debe ser. Pues se va a imponer, digo, así se prevé que sea porque se va a imponer lo partidario por encima de todo, el interés político más por encima de lo que la capacidad de una gente para desempeñar el cargo. Bueno, todas estas luchas que hemos visto en los partidos. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, miren el PRM. ¿Tú has visto a Valla del demoledor? ¿Cómo le dices? No, pero no, tú sabes. ¿De quién? ¿Excavador? No, señor, no. Del emprendedor. Del demoledor. Mira, entonces... entonces tú... No, vi esto. El excavador, el demoledor. Por similitud fonética. Entonces, ok, David Collado. Pero, ¿cuándo es que ese muchacho va a comenzar la campaña? Ya faltan menos de 3 meses para las elecciones y uno no ve ni siquiera una valla de ese joven. Entonces, el PRM está mandando... El 14 de mayo a las 12 de la noche. El PRM está mandando a una gente a perder, prácticamente, teniendo una persona de lujo ahí, como podría ser, como era Fello, o teniendo a la misma Farideh también, que pudieron haber sido gente que tuvieran la capital encendida y que fueran una verdadera amenaza para Roberto Salcedo desde hace mucho tiempo. Bueno, el problema está que tú saliendo a hacer con campaña... Con todo y director de aduana atrás, tú saliendo le hubieran hecho un cuco. El 14 a las 12, cuando ya se ha cerrado todo, tú no le ganas a nadie. Sí. El timbre de voz no se le conoce a ese muchacho casi. Bueno, pero es que todavía tú preguntas quién es el candidato alcalde del PRM en el distrito y nadie sabe. Nadie sabe. Porque evidentemente hasta que no resuelvan el lío con Fello, parece que le han dicho, no salga, porque hay una sentencia ahí. Claro, fue proclamado, pero él parece que no se enteró que lo proclamaron. Y por eso no ha tomado ninguna iniciativa de cara a promover su candidatura. Es lo que ocurre. Pero volviendo a lo del PLD, vamos a esperar cuando se hace la próxima ronda de encuesta, cuáles serán los resultados. Imagino que el comité político parece que está sesionando todos los lunes ahora. Sí, y quizás de aquí al lunes... Se han puesto activos ellos. Claro, sí.
se habían hecho Más denuncias, hay que laboriosito decirlo, ellos, sí. que se habían hecho denuncias de que supuestamente algunos de los sujetos a ser encuestados se le habían entregado las rutas Sí. de las encuestas con anticipación. Ujú. Yo no sé cómo, Párense por ahí que los encuestadores van a... sí, es por aquí que van. Sí. Entonces apostaron personas Ahora, en el cada esquina. encuestador también tiene que tener una estrategia de que el que le dice yo quiero hablar, no necesariamente la persona más adecuada para hablar, tiene que haber una elección aleatoria. Mira, es que yo te digo algo que es difícil. ¿A ti te han encuestado, Junior, alguna vez? A mí, yo no existo. Nadie me ha encuestado. Han hecho miles de encuestas y nadie se ha topado conmigo para nada. Ni por teléfono me llaman. O sea que hay una modalidad de hacer muestreo por A mí teléfono. a mí me encuestaron una vez, pero no era de política. Ya. Era un estudio mercadológico de un banco. Por eso entendí yo, por el tipo de preguntas que me estaban haciendo. Pero yo veo que, por cuestiones de política, no me han llamado nunca, mira. Ni me han hecho nada. Yo quisiera ver a veces quiénes son la gente a las que se les encuesta. Eso es un misterio. O sea, cómo lo eligen, a qué hora salen a hacer las encuestas, porque también es otra cosa. Hay gente que no puede opinar, que si salen a encuestar, por ejemplo, a una hora donde lo que está en la casa es el servicio, ya tú vas a tener un resultado diferente. O, por ejemplo, el sitio donde se haga. A veces uno, como reportero, tenía que elegir un sitio para sondear más o menos la opinión pública. No tenía que pararse en una esquina donde cruzara todo tipo de personas. Sería importante, Carlos, me imagino que en el transcurso de hoy, Domingo Páez, dará su versión sobre estos resultados, porque era también una de las personas que se entendía que si las encuestas, creo que hizo una publicación, que si las encuestas son serias, él no debía perder. Y ni siquiera quedó entre los finalistas. No sé si eso descalifica las encuestas o si efectivamente estaba tan mal o está tan mal Domingo Páez en el municipio Santo Domingo Este. Recordar, y allá fue precandidato en una ocasión, enfrentando al extinto alcalde Juan de los Santos. Pero es temprano todavía. Las reacciones tendremos que esperarlas en el transcurso de la mañana y de la tarde. En otro hecho me parece importante es que uno de los periódicos vespertinos el día de ayer, El Caribe, tituló que el presidente Danilo Medina confirma que el doctor Leonel Fernández se va a integrar a la campaña. Ajá. Pero alguien lo está poniendo en duda todavía. Parece que si él dice eso, es porque quizás mucha gente todavía lo estaba poniendo en duda. Es a una pregunta que le hacen los periodistas. Lo que yo no sé es a quien le corresponde hacer ese anuncio es al presidente. O si pone al expresidente en una situación difícil. Es que se supone que la respuesta a esa pregunta debió haber quedado, la duda al respecto debió haber sido completamente despejada en el acto en el cual Felucho le dijo, levántale la mano. No, él señaló que estuvo presente en ese acto, pero también dijo que hay que entender que el escenario ahora es para el candidato presidencial. Pero ratificó que se va a integrar en algunas actividades. Si no estaba en los planes del doctor Leonel Fernández, se lo han puesto en agenda. Porque es una especie de emplazamiento público también, sí, y de comprometerlo públicamente. Ahora tendrá que revisar su posición si en algún momento, como entienden y entendemos, ha estado en duda su integración. Si va a modificar lo que había diseñado para integrarse a alguna de las actividades en que se realicen de promoción y proselitista a favor del presidente de la República. Y entender que del 31 a la fecha apenas han pasado 2 semanas. Claro, en esas 2 semanas el presidente no ha estado en el país. Quizás por eso no ha ido a ninguna de las actividades. Quizás por eso. A lo mejor el próximo fin de semana se integre. O quizás si se logra convencer al senador de San Juan de la Maguana de que acepte ser proclamado en un acto público, lo vemos allá al presidente actual y al presidente del partido.
porque parece que el Yo senador de creo San que van a Juan, decir que el van a senador de San caravanear. Juan Ellos no van a haber quiere ser proclamaciones, proclamado. lo que va a haber son caravanas de ahora para adelante. Ya, eso, yo creo que no va a haber más proclamaciones. Claro, faltan proclamaciones. No, pero yo creo que lo que va a haber son caravanas. Ya el que esté proclamado que se ponga en la cola. Pero no creo que sea así. Vamos a A ver. propósito del senador, ha enviado una comunicación a Transparencia Internacional para que lo excluyan. Ven acá, ¿y eso fue verdad? Lo de la carta, claro. Oh. Pero yo pensaba que eso era. Yo lo vi en las redes, yo pensaba que eso era una broma, porque No, dime tú, Carlos, ¿cómo es posible que lleguen y lo Carlos, saquen? tú lo Que tienes ahí. cómo va a ser, que No, digan pero tiene razón. que Félix Bautista diga que quiere que lo saquen de eso. Pero claro, él tiene una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ah, No sé, en base a esa sentencia. él quiere que él Claro, él no tiene O sea, ninguna responsabilidad con los hechos que se le imputan. Por lo tanto, él entiende que no debe estar ahí. se puede ser legalmente inocente y legítimamente culpable. Sí, Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, él está apelando a lo legal para que se le quite lo legítimo. bueno, es que tiene que apelar a eso. No es fácil estar cogiendo piña. Le pusieron y ahora que busca una certificación que acompañe Pero la él se pone sentencia. a pedir eso y lo que hace es que vuelve y trae el tema a la palestra porque... ¿Y cuándo ha salido? No, porque lo del sondeo y la petición de recolección de firmas para que lo incluyeran dentro de esa lista de Transparencia Internacional, eso fue un asunto que ya debe tener más de 1 o 2 meses, imagínate. Claro. Parece que le dolió bastante. Ahora, después de esa comunicación, imagino que debió acompañarla de una copia certificada de la sentencia, debidamente traducida, apostillada, Posiblemente sí. todo. Sí. Entonces, bajar la guardia con ese tema y concentrarse en su proclamación y su candidatura. Pero él está haciendo eso ante un organismo que es de sociedad civil, que quizás se toma la discreción de no actuar necesariamente con apego y reconocimiento a las legislaciones donde se hacen este tipo de muestreos acerca de los niveles de corrupción o seriedad que pudiera tener una persona. Sí, pero él como afectado tiene todo el derecho de acudir y decirle, no, exclúyanme de ahí. En mi país, 2 instancias, mejor dicho, en mi país, la Suprema Corte de Justicia, ¿Por qué no los demandó? mediante el procedimiento que establece la ley, me exoneró de responsabilidad. Entonces, yo creo que es injusto que me tengan en una lista junto con todos esos delincuentes. Yo soy un hombre serio, así lo certifica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Por lo tanto, él está actuando de manera correcta. Debió haberlo demandado. Lógicamente, Debió haberlo demandado. lógicamente. A ver si prosperaba eso. Lógicamente, él ha sido legalmente exonerado de responsabilidad. Ahora, moralmente, en la República Dominicana, no vale un peso, moralmente. Dime, Porque nadie tiene duda de que la fortuna acumulada por el senador no fue del todo producto de sus grandes empresas. Si fue tan legítimamente adquirida, entonces, ¿por qué no explicar sus orígenes? Eso es lo que uno dice. No, pero ese es un tema Que presente una declaración de impuestos. No, él paga sus impuestos, qué sé yo, todo eso. Sí. No hubo una amnistía fiscal hace unos años. Ven acá, aquí en el ordenamiento jurídico nacional existe una figura como existe una sentencia o un tipo de cargo o de descargo judicial tipo O.J. Simpson, que por ejemplo, en vez de declarar culpable o inocente, pueden declarar a una persona no culpable. O no culpable Bueno, es lo mismo que inocente. Aquí hay un precedente en el caso del doctor Marino Vicio Castillo y Elani Salazar, que fue descargado penalmente y condenado en el aspecto civil. Lo mismo que ocurrió. No se le retuvo
un ilícito penal, pero sí una falta de carácter civil. Y por eso fue condenado de manera accesoria. Entonces, si eso ha ocurrido De manera en la accesoria, República eso tiene que Dominicana. ver como que solamente fue condenado a un pago de garantía económica o No, simplemente no, una una indemnización, con- porque es una demanda en daños y perjuicios que se estableció. Creo que por difamación e injuria. No se retuvo el delito de difamación de la injuria, sino que se configuró una falta de carácter civil y por eso fue condenado. Creo que ese es el caso que ocurrió con el doctor Marino Vinicio Castillo hace unos años. Tú sabes que yo tuve conocimiento de un caso, de un pleito jurídico que tuvieron dos vecinos y un juez condenó a alguien, condenó a una de las partes al pago de una indemnización de $1. Y era simplemente por un tecnicismo legal, Junior, que yo no sabía que existía. O sea, es decir, condénalo por lo que sea para que el proceso termine. ¿Tú tenías conocimiento de que eso se podía hacer? ¿O es frecuente que eso No, se porque haga? para que un proceso termine, Si no hay tiene. sentencia, el proceso termina. Bueno, O el litigio, en este no, caso. bueno, siempre termina en la etapa en que se encuentre cuando hay una sentencia. En esa etapa termina, pero están las vías de recursos abiertas, Carlos. Un tribunal ya se apodera ese tribunal, sale de ese expediente. Pero si el perjudicado entiende que debe recurrir la decisión, pues la recurre. Y entonces se abre en otra instancia. En este caso, una corte de apelación. Y si no está conforme con la decisión, pues va a la Suprema para que revise si la ley fue bien o mal aplicada, con el objetivo de que se ratifique o se case la decisión. Pero en el caso de pleitos de poca monta, que son pleitos más bien como para fastidiar o hacerle la vida imposible a otra gente, yo creo que es válido así hacer ese tipo de actuaciones por parte de un juez. No, es que no está hablando de un asunto válido, no, los jueces tienen que fallar y fallar con apego a la normativa. Y cuando lo hacen, alguien es beneficiado y alguien lesionado, entonces una de las partes tiene el derecho de recurrir, pero el juez lo que hace es que cierra en su instancia con la decisión el caso que le han puesto en sus manos para decidir. Él se desapodera y ya ese caso no vuelve más a Ok. su tribunal. Puede ser también un mecanismo para que un juez ya Claro. desapoderarse. A propósito, la magistrada Pilar Rufino sigue defendiendo su actuación en el caso del Chino. Y de hecho ayer recibió el apoyo del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Surún Hernández, por entender que la magistrada ha actuado apegada a la normativa. ¿Cómo es eso? Se dice que ella dijo en un momento como que él no estaba guardando prisión y que quizás dictarle prisión domiciliaria era algo diferente a lo que era la realidad que él tenía en ese momento. O sea, que Parece de que él cierta tenía manera una medida hay de una coerción de restricción. presentación periódica por el caso que ya le conoce. Y él lo que hizo fue que dictó prisión domiciliaria. Es decir, que en el criterio de ella, él está con una medida de coerción privativa de libertad. Lo único que, en vez de estar cumpliendo los 3 meses, o el año, o el día, en un centro preventivo, pues está en su casa, me imagino bajo vigilancia policial. Y entiende que esa medida es más efectiva que la presentación periódica que tenía, y es eso lo que ha planteado. Pero ciertamente que todo el tema de la situación de la justicia va a poner a los jueces en una situación difícil. Si cada vez que se emite una sentencia van a ser objeto de una investigación de la Suprema Corte de Justicia o de una recusación del Ministerio Público. Aparte de que la independencia de los poderes no existe, sino que lo que debe existir, digamos, la independencia administrativa de un juez de decidir los fallos que le llegan y actuar, como digo,
apegado al principio de objetividad. Porque para mí eso es el elemento fundamental. Pensar en independencia es una ficción, es la objetividad, donde el juez pueda valorar en su justa dimensión los casos que le son presentados conforme al derecho. Porque siempre que se atentan a intereses, consultan, y cuando hay casos difíciles, siempre. Eso debe vender que los jueces son independientes. No, hombre. No. Imagínate, a veces los jueces van a deliberar y a consultar por dónde debe ir el fallo. Bueno. Entonces esa es la situación. Pero ciertamente que ese tema hay que verlo con el debido cuidado para no seguir afectando, digo yo, las iniciativas que tomen los jueces de los tribunales de la República, porque si van a estar sometidos, porque eso es una presión también que se le pone al juez. La medida en que todo lo que decida será objeto de un observatorio por parte de la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor lo que va a ocurrir es que ya de manera directa van a llamar siempre para pedirle a la Suprema, ¿cómo vamos a fallar este caso? Para no ser objeto de una investigación. Claro. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Claro, el momento que vive la justicia no es el mejor, pero tampoco en nombre de eso podemos llegar a los extremos, de que cualquier decisión implique que un ministerio público esté recusando jueces o implique que la Suprema esté llamando a los jueces para investigarlo con relación al fallo. Y a propósito de recusación, creo que la Corte de Apelación acogió la recusación que hizo el Ministerio Público en contra del magistrado Mejía, que otorgó o varió la medida de coerción a los jueces Awilda Reyes y el magistrado Francisco Arias Valera. Acogió la recusación de ese juez y ya de hecho no va entonces a conocer, a seguir conociendo, mejor dicho, este asunto, la sospecha legítima, pero también al mismo tiempo uno de los abogados de los magistrados ha dicho que va a recusar la Corte por sospecha legítima en el caso en cuestión. Es decir, que otra Corte, si la Suprema asume este procedimiento, tendrá que conocer el asunto de qué se trata. Y siguen las complicaciones en el tren judicial de la República Dominicana, Carlos. Sí, ahí se reservaron el tribunal, primera sala del Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo sobre recurso de amparo contra el Consejo de Poder Judicial interpuesto Ese otro caso de otro juez. por el destituido juez Efraín Silva, con el que busca ser repuesto en su cargo. Sí, muchos problemas judiciales aquí. Bueno, imagínate. Sí. Mira, aquí vemos dice Roberto Rosario que la oposición y el gobierno piden cosas que la Junta no puede resolver. Dice, van a conocer inquietudes de los partidos sobre lo que se está denunciando ahora, sobre el presunto uso de recursos del Estado en la campaña. Hay que tomar en cuenta que si son, cuando se habla de vigilar el uso de los recursos del Estado, no debe hablarse solamente de la ejecutoria del Poder Ejecutivo, sino que también hay que tomar en cuenta de que hay cabildos que no necesariamente son dominados por el PLD y también otras instancias que no son solamente dominadas por el partido, que también deben ser vigiladas. O sea, debe también tomarse en cuenta muchas cosas porque... Es que para controlar eso no se necesita, aparte de una normativa, tener voluntad política de que eso ocurra. ¿Cuál es el problema? Es verdad que un ayuntamiento dominado por opositores no va a utilizar sus vehículos para transportar a unos compañeritos. El problema tampoco, es que eso es solo tema los vales de gasolina. Campaña. Y que lamentablemente cuando usted está en oposición hace esos planteamientos. Cuando está en el gobierno defiende totalmente lo contrario. Necesitamos entonces normas claras y un cambio de actitud y un régimen de consecuencias para que eso se pare, porque en efecto es una lucha desigual. Es una lucha desigual.
Porque es que, lamentablemente, las autoridades municipales, congresionales, ejecutivos ponen al servicio de su proyecto político los recursos del Estado. No es el caso del que está ahora o del que venga mañana, ha sido una práctica en la República Dominicana. Junior, en opinión tuya, ¿tú crees que un gobierno con tantos suplidores y con tanta gente que tiene empresas que viven de venderle al Estado, no ha acumulado los beneficios suficientes, esos suplidores, como para aportar una parte a hacer una campaña? ¿Y quién te dijo a ti que tener hace daño? ¿Ellos aportan y qué? ¿O tú te crees que todo lo que se colecta se invierte en las campañas? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que todos los recursos que da el Estado a los partidos se gastan realmente en campañas? No, eso nunca alcanza. Siempre está faltando dinero. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene un clavo en este país? Ahora, si la ventaja es en términos de... Tú sabes que la inversión en campaña es más elevada a medida de que se busque, o sea, mientras más cercanía haya de las simpatías entre un candidato y otro, entonces más elevada es la inversión, por el asunto de que hay que utilizar muchos recursos para distanciarse en términos de popularidad del contendor. Pero si es tal la diferencia que dice tener el presidente Medina en cuanto a Luis Abinader, entonces yo creo que quizás no necesita tanto como se necesitaría en otras circunstancias, sin importar el origen de los fondos. Pero, señores, que tú te estás volviendo al tema de las encuestas, Carlos, para determinar. Yo creo, lo de las encuestas, ya yo estoy pensando que de un momento a otro aquí no se hace elecciones, que aquí lo que se van a hacer son encuestas. No. Que la están utilizando demasiado. Contrario. Yo creo que la experiencia que han vivido los partidos tiene que decirle que esta es el último proceso electoral en que ellos habrán de elegir sus candidatos por encuesta. Entonces, pues ya, eso no resiste. Si siguen esa práctica, van a terminar canibalizándose ellos mismos. Se van a destruir, se van a autodestruir. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? ¿Fue que terminaron temiéndole a los procesos internos porque de ahí se gestaban las divisiones? Bueno, por las deformaciones que ha estado imperando en los partidos políticos. Fíjate que lo primero que hace es que se reservan los puestos directivos. Un Congreso aprueba la permanencia. Ese es un problema. Entonces por ahí empieza. Pero además, porque lo que te digo, los partidos cada día, más que partidos, más que célula viva, son aparatos e instrumentos que utilizan las direcciones para hacer lo que les dé su reverenda gana. Eso es lo que pasa. Y cada día, pues, el papel que juega el militante, el activista, en la toma de decisiones internas del partido, es mínima, por no decirte nula. Entonces, en esa misma lógica, se inscribe la reserva de la candidatura, elegir al candidato que más me convenga, a mí, como parte de esa estructura dirigencial de la organización, y no al que tenga más vínculo al interior de la organización. Todo eso ha estado conspirando en contra de la democracia interna de los partidos políticos. Y yo digo en contra también del proceso democrático en la República Dominicana. Bueno. Usted decía, si usted no es democrático en la dirección de una organización política, usted no va a ser democrático en la dirección de un país. Porque usted va a actuar como ha actuado siempre en su práctica, haciendo e imponiendo cosas, y buscará la forma elegante y hasta legal para hacer las cosas que a usted le conviene y como usted quiera que se hagan. Bueno. Eso es lo que ocurre. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.